Se aprobó contra viento y marea, que al principio Trump estaba trancado, que no se iba a aprobar ninguna ley de transparencia para que se diera a conocer los expedientes de Epstein, ¿verdad? Porque se insinúa de alguna forma que realmente él puede estar bien involucrado y bien implicado. Así que él estuvo levantando bandera en contra y en contra que se aprobara eso, pero viendo cómo el propio grupo de los republicanos en la Cámara y en el Senado se le estaban empezando a vertir en contra porque la opinión pública que levantaron esas víctimas fue de tal naturaleza que ya se corría riesgo Trump de que le iban a pasar a él por la piedra y su petición de que no aprobaran eso. Así que él, mire, se allanó y dijo, pues vayan para adelante, aprueben ese proyecto de ley, vamos a divulgar esos expedientes dentro del marco de la ley. ¿Y qué pasa? Yo leí la ley donde estoy cuestionando que las propias víctimas han hecho su propia encerrona. ¿Por qué razón es? Porque cuando uno ve el texto de la ley, hay un encasillado, está la píldora venenosa. ¿Y esa píldora venenosa de qué trata? Que les continúa la discreción que se le da a las autoridades de ley y orden de investigación a la Secretaría de Justicia Federal, entiéndase, Pam Bondi, ¿para hacer qué? Si ella entiende que tiene una investigación que continúa con respecto a lo que está pasando y lo que pasó con Epstein, hello, no tiene por qué entregar nada. Así de sencillo es esto. Eso estaba ahí clarito, dentro de la ley que fue aprobada, y como la gente no lee las leyes, pues entonces no se enteran de las cosas que están pasando realmente. Por eso es que él le envió un mensaje así telegráfico por los medios de comunicación y le dice, vamos a abrir una investigación ahora en contra de Bill Clinton, el presidente Bill Clinton, contra Bill Gates, contra el que fundó las redes sociales esa de LinkedIn, contra una serie de personas, ¿verdad?, que él enumera. Y en la medida que se abre esa investigación, es que necesitan la información que previamente se había recopilado. Ustedes, si verifican esa conferencia de prensa que dictó la secretaria de Justicia después que Donald Trump firmó y convirtió en ley ese proyecto, ustedes saben que ella decía y repitió varias veces, yo escucho bien, hay que abrir los ojos y escuchar, porque ella decía, it will be done following the law. According to the law. We will comply with the law. Pues la ley nueva le permite a ella decir, yo no voy a entregar ni esto. ¿Por qué razón? Porque tiene unas investigaciones que están, en inglés se llama ongoing investigations. Así que eso para mí, vamos a estar viendo posiblemente, ella tiene 30 días a partir de la fecha que firmó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esa ley, para entregar esos documentos. Y vamos a ver qué documentos son, si algunos, lo que ella vaya a entregar, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Va a estar bien interesante porque entonces el próximo debate que pueda haber y litigio en los tribunales va a ser ¿qué? Nos tiene que informar cuáles son los documentos que usted entiende son sensitivos ahora para una investigación que continúa. Porque parte de la ley aprobada también dispone de que cuando ella tiene la potestad de decidir, por ejemplo, también si son asuntos de seguridad nacional, aquellas cosas que son de seguridad nacional, tampoco tiene por qué hacerlas públicas. Pero la ley le dice, ok, muy bien, pero nos tienes que informar al registro federal cuáles son los documentos que no vas a entregar, y esa información se la tienes que enviar al Congreso de los Estados Unidos. Así que es una media tranquila y media tenue, porque ustedes saben, si ellos tienen, los republicanos tienen ahora mismo la mayoría, y a menos que en las elecciones próximamente el año que viene, que son las elecciones de medio término, cambie la composición y las mayorías, ellos pueden seguir teniendo el control, y no sabemos en qué momento, después de estas primarias que puedan estar ocurriendo, los legisladores y las legisladoras republicanas se alían o no con Trump, porque si uno ve, por otro lado, las estadísticas de opinión, las encuestas de opinión,
la opinión sobre el presidente Trump han bajado. La favorabilidad de él ha bajado, por suerte, desde la perspectiva mía, porque yo no tengo aquí nada que esconder. Yo entiendo que Donald Trump le está haciendo un gran daño a lo que es el experimento de una democracia, donde se supone haya división de tres poderes y se supone que entonces no pueda estar legislando mediante orden ejecutiva, revocando la Constitución, revocando leyes, porque a él le sale de su interés dictatorial, que eso es ser fascista, para imponer lo que él entiende, a él quiere imponer sin encomendarse a que existen unas leyes que aprueban el Congreso, y como él tiene respaldo casi ahí a ciegas de la mayoría en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues estamos viendo que en efecto muchas de las cosas que él está imponiendo mediante orden ejecutiva, los jueces de la mayoría, incluyendo unas personas como Clarence Thomas, que se ha divulgado información que él recibe como unos beneficios económicos de unos donantes, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Hay cosas extrañas pasando en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos también. Pues entonces, si ellos van a seguir respaldando a ciegas asuntos que son de la Constitución de los Estados Unidos, o si en algún momento van a levantar y poner freno de emergencia porque se les está yendo por un abismo, un punto de cero retorno, lo que se supone sea una democracia. Así que el asunto de estas jóvenes, ya mujeres adultas, que cuando tenían entre 11, 12, 13, 14 años, eran traficadas para propósito de prostituirlas, ¿verdad? Y tantos años más tarde, hay algunas que han demandado a nivel civil a Epstein, ¿verdad? Pero en la fase criminal solamente se había logrado en un caso y le habían dado una sentencia que tampoco fue consultada con las víctimas que habían desfilado y no permitían que declararan porque se llegó a un acuerdo y algunas de ellas después pidieron turno para por lo menos dirigirse al tribunal. Yo he escuchado toda suerte de análisis, particularmente de los varones que están en los medios de comunicación. Y cuando hablan de este tema, de lo que les hablan es sobre qué, sobre cómo esto afecta a la candidatura de posiblemente de los republicanos en un futuro, si Trump está perdiendo terreno con esto, si se está dividiendo el partido republicano, pero poco les hablan sobre el sufrimiento y en la lucha que han tenido estas mujeres siendo menores de edad. Eran traficadas. Traficadas quiere decir que como objetos se las cedían, se las vendían a personas poderosos como el príncipe de Inglaterra. Se dice que hay unas fotografías con Bill Clinton, se dice que hay unas fotografías con Bill Gates, se dice que hay unas fotografías y hay un registro de viajes en los aviones privados de Epstein a la islita esa donde él tenía el montaje. Perdónenme, pero lo cierto del caso es que se tienen que poner ustedes en la mentalidad de una menor de edad, que le hacen un acercamiento para ofrecerle un dinerito, algunos 200 pesos a los que le pagaban, por dar unos masajes a unos viejos engarranchados, porque de eso se trata, ¿verdad? Y cuando entran a dar ese masaje a unos viejos engarranchados, después de todo, lo que hacían eran violarla, sodomizarla, obligarla a tener sexo oral. Así que son unas cosas bien terribles que sometan a niñas de 11, 12, 13, 14, menores de edad a esto. Así que por eso es que estas jóvenes, hoy mujeres adultas jóvenes, porque siguen estando en su nivel de juventud, están tratando de entender el esquema completo en los cuales ellas estaban encajadas. Cada una de ellas saben a qué hombre poderoso a nivel internacional las sometían para ser agredidas sexualmente. Ellas saben los nombres y los apellidos de estas personas porque eran vendidas para satisfacer, entre comillas, para ser agredidas sexualmente. Las usaban de carnada, ¿verdad? Porque eso es lo que hacía Epstein con estas niñas. Ellas saben quiénes son, pero ellas están buscando la protección legal de que se divulgue los nombres por vía de unos documentos oficiales del gobierno para que nadie las pueda demandar por difamación, porque después entonces van a estar cuestionando la credibilidad de ellas o no, si ellas leen el listado de quiénes eran las personas quienes las sometían como carnada sexual, ¿verdad?
Así que en ese sentido hay que ver si todos estos meses de debate público se usó para los oficiales del Departamento de Justicia Federal, que tendrían entonces bajo su jurisdicción, bajo su amparo, toda suerte de documentos que incluyen también documentos del FBI, de la CIA, de toda entidad de investigación de los Estados Unidos. Tienen información, según esta ley que ellas logran aprobar, que ellas quieren toda esa información, no importa la agencia investigativa que fuera. Y no sabemos si los miles y miles y miles de documentos que tenían entonces unas personas asignadas a revisar cada página, ¿verdad? Si desaparecieron páginas, porque ¿quién es que tiene el inventario foliado, que quiere decir enumerado cada página, de cada documento que estaba bajo el poder del gobierno de los Estados Unidos? De no existir un inventario foliado, no se sabe qué páginas eliminan y qué no. Por ahí se habla también de que el Congreso tuvo acceso a algunos de estos documentos. Y hay unas que otras personas que han tenido acceso a eso. Así que las personas que de alguna forma han tenido acceso, aparte de estos documentos, podrán ir buscando si esos documentos que ellos habían visto, si existen todavía ahí. ¿Qué pasa? Les habla una persona, esta que les habla. Yo litigué por 8 años acceso a documentos bajo la jurisdicción del gobierno aquí en Puerto Rico. De hecho, le escribí al comisionado residente porque en un momento él ni endosaba públicamente este proyecto de ley, exigiéndole que por qué no estaba endosando ese proyecto de ley y dejándole saber que aquí en Puerto Rico fuimos precursoras a lo que esas víctimas estaban haciendo en los Estados Unidos. Nosotras logramos establecer jurisprudencia para que a las víctimas del crimen nos tengan que dar la totalidad de los expedientes bajo el poder del Estado en corrección, ¿verdad? Estas mujeres fueron un paso más allá y están pidiendo todos los documentos del Ministerio Fiscal. Eso es lo que se llama aquí en Puerto Rico, que guardan en secreto las notas de investigación de los fiscales. Ya están pidiendo eso, están pidiendo las notas y la documentación que puede existir del FBI y de la CIA. O sea que lo que yo litigué al final del trámite de justicia criminal, ellas están litigando desde el principio de las investigaciones y también están pidiendo lo que yo pedí aquí en Puerto Rico, acceso a los expedientes de corrección para verificar qué fue lo que pasó con Epstein, la muerte misteriosa de que si él se suicidó o lo suicidaron, ¿verdad? Ellas quieren saber eso, ellas quieren entender las casas financieras, los bancos donde se depositaba el dinero que pagaban estas personas poderosísimas para usarlas a ellas como carnada, para agredirlas sexualmente. Esto es una red secreta que se estableció de todas estas personas poderosas. Es un boys club que se estableció. Y había un cuchicheo entre ellos. A lo mejor muchos de ellos saben quiénes son entre ellos porque asistían también a estas fiestas de Epstein y se veían en las fiestas. Pero la información de quienes violaban a estas menores, esa es información y ellas quieren saber desde cómo se las contactaron. Habían personas que trajeron de Europa, de Asia, en los Estados Unidos. ¿Cómo se contactaban esas jóvenes? ¿Quién les pagaba los pasajes para transportarlas a los Estados Unidos? ¿Cómo es que las transportaban? ¿Dónde las ponían a vivir? ¿Dónde las resguardaban? O sea, ese esquema completo, cada una de ellas sabe con quién las obligaban a tener contacto sexual en contra de su voluntad. Pero el esquema completo no lo tienen todavía claro. Así que vamos a estar bien pendientes a esto, no solamente de que si Trump perdió o no terreno con este caso, sino la vida y milagro de cómo esas jóvenes, hoy día adultas, se les vio afectada su vida y por qué ellas quieren tener acceso a la totalidad de la información y cuando descubran que le van a decir, fíjense, como ahora hay una investigación que se abrió, y déjame decir, la Secretaría de Justicia fue tan atrevida que dice, todas las víctimas que no han venido a justicia, acérquense para continuar la investigación. Eso quiere decir que las propias víctimas nuevas están tirando un tiro en el pie para que a las demás no les den acceso a la información que llevan décadas pidiendo. Así que, entonces, dentro de eso, les había advertido que incluso la Secretaría de Justicia Federal hizo un llamado público mediante conferencia de prensa. ¿Para qué? Para atraer las otras víctimas que todavía no se habían acercado al Departamento de Justicia Federal ni las autoridades de ley y orden, para que se acerquen a dar y brindar la información que puedan tener. Y eso es
la llave para que la Secretaría de Justicia pueda después decir, pues fíjense, como se han acercado nuevas víctimas, no podemos entregar la información de las otras porque necesitamos guardar todavía confidencialmente el expediente del Ministerio Fiscal y todas las demás informaciones que hemos recogido para poder continuar la investigación. Y quiero leerle la disposición que aparece en esta nueva ley y está en inglés. Se puede prohibir, se puede retener la información, y dice en inglés en la sección C, que would jeopardize an active federal investigation or ongoing prosecution, provided that such withholding is narrowly tailored and temporary. Ahí es que está, en una investigación que continúa, y cuando ella dijo públicamente varias veces que decía, I will comply with the law, I will follow the law, y lo dijo como 3 veces, ella está refiriéndose sin decirlo a esta disposición, que ella tiene la potestad de decir, esto no va. Pero entonces hay una disposición que dice que si mediante orden ejecutiva se tiene que mantener secreta la información por el interés de la defensa nacional, ¿verdad? Por el interés de la seguridad nacional, se tiene que clasificar propiamente eso como confidencial. Y como aquí hubo personas, imagínense, estaba hasta un príncipe de Inglaterra, aquí hay figuras internacionales, así que, ¿verdad? Vamos a estar viendo cómo es que van a eliminar ese tipo de información, pero dice la ley clarito que cualquier información que ella disponga, que la Secretaría de Justicia, que hoy día es una mujer Pam Bondi, tiene que entonces enviar esos documentos al Congreso, explicar la justificación para no entregarlo, y eso se mantendrá confidencial otra vez en el Congreso, ¿verdad? Así que es un círculo vicioso que se han creado, que están en esa encerrona. Así que dicho eso, me parece que es fantástico, por otro lado, que mujeres son las que están arrinconando a Donald Trump. ¿Por qué? Porque ustedes saben el caso de la primera esposa, que en un libro que publicó dijo que ya había sido violada, después entonces se retractó misteriosamente, después aparece muerta ella, que se cayó aquí por una escalera, y Donald Trump, según información que yo conseguí, la entierra, escuchen bien lo que les voy a decir, la cabeza de ese señor, la entierra en un pedazo de tierra que él tenía como parte de un campo de golf. Y al hacer eso, la ley de New Jersey le permite a él entonces no tener que pagar los impuestos que puedan haber sobre esa propiedad. Así de tacaño, así de oportunista es él. Siempre va a velar cómo él puede sacar provecho económico de las cosas. Ustedes saben que una escritora, E.J. Carroll, que lo acabó demandando por agresión sexual, que la agredió sexualmente en la tienda Bergdorf Goodman, y también lo demandó por difamación. Así que ella prevaleció. También ustedes se acuerdan de los casos de 2 mujeres, de la Stormy Daniels, que es la más que se repite el nombre, y Karen McDougal, que fueron mujeres que le prestaron servicios sexuales a él de alguna forma u otra, y le pagaron dinero para callarlas las bocas para la campaña electoral esa del 2016, ¿verdad? Y eso fue materia, después de todo, para lograr las 34 convicciones en contra de él, nada más y nada menos en Nueva York, poco antes de las elecciones del año pasado, ¿verdad? Y el juez Merchan, de ascendencia creo que colombiana, desistió de sentenciarlo porque él iba a estar como presidente. Entonces yo me imagino que ese juez, la conciencia le esté, ¿verdad?, quemando las células del cerebro, de cómo él pudo haber evitado cómo los Estados Unidos se esté yendo por un barranco del fascismo, del neonazismo, porque eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Y dicho eso, la democracia en los Estados Unidos, si sigue por esa carretera, va a dejar de existir en su totalidad. Entonces, han pasado otros asuntos, ¿verdad?, para tratar de ripostar eso que está pasando con la debacle de la democracia que se está implotando por parte del presidente de los Estados Unidos. Hace algunos días atrás, unos senadores que habían sido parte de la milicia de los Estados Unidos y habían pertenecido a algunas que eran de la CIA, otros que habían sido militares, hicieron un anuncio para hacer un llamado a los militares activos que no tienen por qué seguir instrucciones.
de nadie, que son instrucciones ilegales. No pueden seguir instrucciones que puedan violentar la Constitución de los Estados Unidos ni cualquier ley federal. No pueden hacer eso. Y acto seguido, ¿qué hizo Trump? Amenazó que esas personas estaban cometiendo insurrección, sedición, todas esas cosas que él perdonó a los que entraron al Capitolio el 6 de enero en esas elecciones que él perdió, ¿verdad? Pues él ahora está diciendo que por hacer un anuncio que están reclamando el cumplimiento con la ley, según aprobada en la Constitución y en los Estados Unidos, eso es y que una insurrección y que se deberían estar sometiendo a la pena de muerte. Para las personas que piensan que solamente existe supuesta y alegadamente una dictadura y siguen repitiendo Cuba, Venezuela y Nicaragua, entérense que lo que está pasando en los Estados Unidos es igual o peor con respecto al ejercicio del poder y tú amenazar con ejecutar a unas personas porque ejercieron su libertad de expresión correctamente. De paso, también firmó una orden ejecutiva para establecer el carpeteo. ¿Se acuerdan de la época macartista? Donde querían saber los Un-American Committees que hubo en los Estados Unidos en el Congreso para procesar y tratar de identificar las personas que no cumplían con los rigores que quería ese partido en el poder para ellos, la definición de ellos de lo que es un ser buen americano. Pues eso Trump lo acaba también hace poco de firmar una orden ejecutiva para perseguir a esas personas, investigarlo. Ese es el carpeteo. ¿Cuál es la democracia que existe hoy día en los Estados Unidos? ¿Cuál? No se entretengan con las cosas que dicen aquí en Puerto Rico, que hay que evitar, que si Cuba, Venezuela y Nicaragua, y los mismos discursos que están repitiendo allá en los Estados Unidos, porque lo que están pasando frente a ustedes es el establecimiento de una nación fascista. Fascista quiere decir autoritaria al extremo, donde le están restando los derechos civiles a los ciudadanos y ciudadanas. Así que, ¿verdad? Entonces, en las elecciones que hubo en Nueva York, que yo me las gocé, ese joven articulado, inteligente, que tiene una agenda de trabajo que es a favor de la gente, no los billonarios y multimillonarios que viven en la ciudad de Nueva York, sino la gente del sector trabajador. Y él le prometió proveerle, bajar, ¿verdad?, el costo de transportación pública, así posible de gratis, a las mujeres trabajadoras, proveerle centros de cuidado para los niños para que ellas pudieran ir a trabajar, acceso a vivienda, congelar, poner un tope, el congelamiento de las rentas en Nueva York, porque las rentas en Nueva York no son 500 ni 600 pesos, esos son rentas de miles de dólares. Así que él se comprometió con eso. Y allá afuera facciones de los conservadores diciendo que es comunista, que si es yihadista, que si es terrorista, que es el ogro, ¿verdad? La demonización de un joven que es articulado, se sabe proyectar y habla directamente al pueblo y el pueblo le entendió y ganó las elecciones contra Cuomo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues él pidió turno para reunirse con el presidente porque él dice, su consigna es, me tengo que reunir con el que sea para mejorar la calidad de vida en Nueva York. Y allá fue a Casa Blanca. Y yo lo advertí, ese joven se va a meter en un bolsillo al presidente Trump. Y así pasó. Todo el mundo que pensaba que Trump lo iba a insultar, porque si él lo había insultado en las campañas, había dicho que era fascista, pues ustedes saben que mirándolo de frente le dejó saber que en efecto él entiende que él es fascista. Es más, Trump hasta le dio permiso para que le dejara, para que usara la palabra a instancias de una reportera. Así que, ¿quién acabó ganando en esa reunión? Trump. Mire, bajó, se dio cuenta que ese joven tiene un respaldo populista, no solamente en Nueva York, sino que ha logrado el respaldo en el resto de la nación. Y Trump se allanó, igual que se allanó a los expedientes de Epstein para que se entregaran. Aquí también en esa reunión, miren, está la foto icónica, es que el recién electo alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, estaba de pie y él miraba para abajo al presidente que se quedó sentado, ¿verdad? En ese ejercicio de poder. ¿Quién es el que tiene poder aquí, incluso en esta foto? Y a pesar que Trump desde allá abajo lo tocaba así como en el brazo y como tratando de ser cariñoso con él se mantuvo firme.
en que el propósito de esa reunión no es que está cediendo nada de sus ideales, que sigue entendiendo que Trump es fascista, pero que va a estar dispuesto a colaborar con el presidente. ¿Para qué? Para hacer una ciudad segura, para tratar de bajar y eliminar el crimen en la ciudad de Nueva York, que eso va a ser cuesta arriba, tratar de proveer vivienda, construcción de nueva vivienda. Hay unas cosas que él encontró terreno en común con el presidente para que el presidente, miren, esa mala palabrería que él usa se tuvo que guardar en su estuchito y dejar saber, mire, este es un joven brillante, yo me puedo llevar bien con él, me impresionó, ¿verdad? Y él bajó la guardia con el alcalde de la ciudad de Nueva York recién electo, para que ustedes vean cómo se vira la tortilla al revés. Y dentro de eso, él, habiendo amenazado que se necesita la ejecución, la pena de muerte a unos exmilitares, exmiembros de la CIA, porque se atrevieron a orientar al público y a los militares mediante una libertad de expresión que ejercieron en un anuncio, dejándoles saber a los militares, ustedes no tienen por qué seguir órdenes ilegales. Así que en eso tenemos el escenario donde el presidente amenazó con ejecución contra esas personas, y ya una de esas personas, por atreverse, hay una senadora que advirtió del carpeteo que le estaba estableciendo y ya hace algunos días recibió una amenaza de muerte en su casa. Así que por un lado, Trump se la llora de que se está promoviendo un discurso violento. Lo que él llama violento es aquellos que se atreven a criticar para llamar la atención de las maniobras antidemocráticas que está haciendo Trump. Pero entonces él dice que eso es violencia, pero él no se considera violento él con las cosas que le está propiciando. Le está violentando los derechos civiles. Desde el principio que él eliminó así a golpe y porrazo la ciudadanía mediante nacimiento, ¿verdad? Que eso es un derecho protegido en la Constitución de los Estados Unidos. Imagínense ustedes cómo él se atreve a derogar un artículo de la Constitución de los Estados Unidos, un derecho constitucional. Así que aquí hay que afinar nuestras visiones y empezar a entender por dónde vienen los tiros de verdad y quién es que está tirando bombas nucleares contra la ciudadanía. Yo señalé en un momento lo que ha pasado con esta congresista de nombre Stacey Plaskett, porque resultó ser que los expedientes que ya se han empezado a divulgar, algunos correos electrónicos que se han divulgado, esa señora, si recordarán, echen la película para atrás en las vistas de residenciamiento que hubo contra Donald Trump. Era una mujer muy elegante, ella en su discurso, muy apropiada de las Islas Vírgenes. Esa mujer supo dirigir su argumentación con una capacidad, ¿verdad? Como un láser. Ella hizo eso cuando se estaban presentando los cargos ante el Senado de los Estados Unidos contra Trump, ¿verdad? Para residenciarlo posiblemente por lo que había pasado el 6 de enero, en esa fase de ese proceso de residenciamiento. Pues ahora resulta ser que sale información de correos electrónicos de que después de todo, ella se escribía con Epstein, se recibía información de Epstein cuando ella estaba haciendo preguntas en las comisiones que ella participaba, cuando estaba interrogando a Cohen, el que había sido el que dirigía los trabajos para salvarle el pellejo en un momento a Donald Trump. Mientras ella estaba interrogándolo, Epstein le estaba dando información referente para que tratar de emplazar a Cohen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta señora también recibía fondos para sus campañas electorales de Epstein. Ahora también ha salido ahí una información que hay que verificar la certeza o no, que hasta Noam Chomsky, el que es un sociólogo, señor mayor, que también recibió dinero de Epstein para unos proyectos que él estaba realizando. Así que Epstein evidentemente se movía como una culebra debajo de toda la porquería, ¿verdad? Porque él quería acceso a personas en posiciones de poder para después de poder chantajearlo. Y de esa forma tuvo acceso a príncipes de Inglaterra, tuvo acceso a profesores de derecho como Alan Dershowitz, que se alega, de la escuela de Harvard, un profesor con una reputación muy, muy holgada, Bill Clinton como expresidente, y él fue tejiendo su red para entonces cuando él necesitara poder amarrarlo y apretarle la tuerca, el torniquete de una especie de garrote público, ¿verdad?
Él tenía a toda esa gente bajo su ala de protección. Y bajo su ala de protección es que le fajaba con dinero. ¿De dónde salía el dinero? Volvemos otra vez. De la venta de esas niñas. Eso es lo más asqueroso. Y Stacey Plaskett, que fue de las que impulsó el residenciamiento de Trump en el Senado de los Estados Unidos, haciendo su presentación y su alocución, resultó ser que ahora se dice que ella está, del dinero que ella recibió, está distribuyéndole a organizaciones de mujeres. Un poquito tarde la cosa, ¿verdad? Cómo es que ella se prestó para ese engranaje. Y trataron de aprobar una resolución en su contra para censurarla en la Cámara de Representantes la semana pasada, pero no tuvo los votos para pasarla por la piedra con una resolución de censura. Pero para que ustedes vean que aquí hay personas de todas las facciones políticas que uno hubiese querido pensar que no se iban a prestar para este esquema donde se atrapaban y entrampaban jóvenes y cuyo dinero que se recogía como pago para los servicios, para tenerlas como carne de cañón, para abusar de ellas sexualmente, es ese dinero que entonces usaba Epstein para comprarle las conciencias a intelectuales y a personas políticas que estaban postulándose. Eso es bien serio, es bien serio, es bien serio, porque imagínense una niña de 11, 12, 13, 14 años que se le entregan en bandeja de plata así a estos viejos esgarranchados, ¿verdad? Perdónenme, pero esto es así, ¿verdad? De personas que podrían ser los tatarabuelos incluso de alguna de esas niñas. Para la satisfacción, entre comillas, satisfacción de ellos ejercer el poder a la tragada, que eso después de todo es violación, es sodomía anal y oral a esas niñas. Y ya ustedes saben la historia de una de ellas que acabó suicidándose, ¿verdad? Que es el libro que recorre por ahí ahora, donde se está revelando la experiencia que ella tuvo y parece ser que está señalando. Yo tengo que comprar ese libro todavía, no me lo he tenido oportunidad de leerlo, pero evidentemente hay información bien importante en ese libro. Veremos a ver si de las personas que se mencionan, si se mencionan por nombre y apellido, esas personas se van a atrever de alguna forma u otra a radicar alguna demanda contra los familiares y herederos de esa señora, ¿verdad? Pues, porque ahora entonces hay causa de acción o no hay causa de acción contra los herederos si ellos entienden que es difamatorio. Entonces tendrían que abrir todo ese litigio si es difamación o es verdad. Y ahí es que hace falta entonces los documentos que puedan estar bajo la jurisdicción, al amparo, la custodia del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, si nos vamos a la otra cosa que era para pelo, esta semana pasada, cuando Trump recibió en Casablanca al príncipe de Arabia Saudí, que está implicado en el asesinato de Jamal Khashoggi, que fue, si no me recuerdo, en el 2018, que ese señor entró a la embajada en Estambul, Turquía, porque necesitaba una documentación para poder casarse. Y Donald Trump no le ha importado el impacto y el efecto que eso pueda tener, no solamente a nivel internacional, de que reciba esta persona. Este señor fue atrapado, torturado, asesinado y lo picaron en cantitos para disponer de su cuerpo. Es una cosa abominable, horripilante. Y Trump se atrevió a invitarlo a él en su propia busconería o oportunismo, porque ahí se sabe que también que los hijos y los cuñados, los nueros de él, quieren que los yernos de él están buscando que cómo conectarse con estas personas multimillonarias que hay en el mundo para ellos seguir impulsando sus negocios, que todo eso deberá ser ilegal, ¿verdad? Porque eso es usar el espacio público que ocupan para beneficio personal, pero como Donald Trump se sale con las suyas en todo, ¿verdad? Pues entonces él invita a este príncipe y la viuda sobreviviente de esa cosa tan horrible, se expresó ante los medios de comunicación, se organizó conferencias de prensa con 2 legisladores que la están respaldando a ella, porque ella está, después de todo, se había mudado con él en un momento, creo que era del estado de Virginia, para repudiar públicamente lo que hizo Trump y solicitar la transcripción de una llamada telefónica que en el pasado había habido entre Donald Trump y este príncipe saudí, de Arabia Saudí.
Así que aquí se abren unos espacios de personas que Trump no acaba de entender cómo las acciones que él toma erosionan la dignidad, erosionan la psiqui, erosionan los parámetros más elementales de humanidad. Es como está tan acostumbrado a hacer lo que le venga en gana, que no le importa haber invitado a este señor, que es como una puñalada a esa viuda y a todo el mundo que seguimos ese asesinato tan abominable. Pues Donald Trump pues eso son pajitas. Y entonces se atrevió a decir en la conferencia de prensa, things do happen. Things do happen. Así él despacha eso. Things do happen. ¿Qué es eso? Y se atrevió a decir que ese príncipe no sabía nada de nada sobre ese asesinato. Y resulta ser que ya se había hecho una investigación donde hay unos nexos que se han establecido de posibilidad de que él sí tenía conocimiento de lo que iba a pasar con esta persona. Así que, para que ustedes vean qué es lo que son fake news, cómo se tergiversa la realidad, cómo se distorsiona el entendimiento de las cosas que están sucediendo en los Estados Unidos y por ende en Puerto Rico. Porque aquí en Puerto Rico, a mí me gusta hablar de estos temas, porque aquí en Puerto Rico hay como no es una mordaza, pero es como una falta de interés promovida incluso muchas veces por los propios medios de comunicación masiva, porque se entienden que hablar de estas cosas como que no tiene que ver con nosotros en Puerto Rico, pues tiene todo que ver, porque la forma que se está propiciando esa actitud fascista, autoritaria, dictatorial, si esto es dictaduras de derecha, dictaduras de derecha en los Estados Unidos, afecta primero que nada el desembolso de fondos federales para que si Puerto Rico, que tiene esos nexos de dependencia bien terribles, ¿verdad? Y es una realidad por nuestra situación colonial, pero también afecta la imagen del Partido Nuevo Progresista y los estadistas que se niegan a hablar de esto y su único discurso es hablar de las dictaduras, del comunismo, de lo que ellas llaman comunismo, socialismo, de Maduro, Cuba y Nicaragua, sin darse cuenta que la nación a los cuales ellos quieren pertenecer como Estado 51, después de todo, ahora mismo parecería una réplica de Alemania nazi, de esos que estamos hablando, de eso tan serio que estamos hablando, desviar la atención hacia Latinoamérica, cuando los estadistas aquí en Puerto Rico deberían estar expurgando, deberían estar criticando, deberían estar examinando cómo es que Donald Trump está promoviendo una nación que ya no debe ser a donde ellos quisieran pertenecer. Porque eso le derrumba la razón de ser al Partido Nuevo Progresista. Así que o los estadistas se ponen, hombres y mujeres, se ponen para su número, ¿verdad? Para reclamar que los Estados Unidos no puede seguir por esa carretera, porque esa estadidad nadie la debería querer. Nadie quisiera ser miembro de una nación donde ahora se amenaza de muerte a congresistas porque hicieron una invitación a que los militares no tienen que seguir instrucciones que son ilegales y son inconstitucionales. A esa nación es que se quiere pertenecer, o ustedes van a dar la batalla desde Puerto Rico también para criticar eso y dejar saber que si van a ser Estado, ustedes no quieren pertenecer a una nación que tiene como eje la censura, el sometimiento con amenaza de muerte si tú ejerces tu libertad de expresión, que se ha reabierto el carpeteo nuevamente contra toda persona que osa criticar al gobierno de Donald Trump. Eso es una cosa bien aberrada. Eso se llama dictadura de derecha. Y todavía no sabemos qué jugareta se puede desarrollar por Donald Trump para ver si él dice como que la presidencia de él no fue 2 términos corridos, así que vamos a reinterpretar la Constitución y vamos a reinterpretar las leyes de manera tal que se pueda volver a postular para otro tercer término, porque no fueron de corrido, ¿verdad? Su presidencia. Así que, ¿verdad? Aquí hay mucha tela que cortar. A mí me da resquemor pensar que en la ficción teórica de lo que debe ser un experimento democrático de un sistema republicano de gobierno, que yo sí creo en eso, la separación de los 3 poderes, se ha implosionado por Donald Trump
y ya lo que queda es como un suspirito de lo que se supone en teoría funcione, y si esto no se recoge vela, esto va a ser bien malo para incluso Puerto Rico. Así que tenemos que ir cerrando este segmento. Cuando regresemos, le tengo una invitada especial, una persona que yo respeto, que es la licenciada Mirinda Vicenti, que fue juez de la Sala de Familia por años, tuvo una carrera de 25 años en la judicatura, después fue promovida y se convirtió en juez del apelativo. Hoy día también pertenece a la Academia Judicial del Tribunal Supremo, donde se adiestran los nuevos jueces. Ella da seminarios, y yo he cogido seminarios con ella también, del ámbito de violencia sexual, de abuso sexual de menores. A ella le interesa mucho el ámbito de la familia, y que la quiero incorporar a este diálogo para que discutamos ese caso del cual nadie quiere hablar, de qué fue lo que, después de todo, el juez asociado Luis Estrella divulgó y se atrevió y desafió las instrucciones de que todo es secreto y lacrado y confidencial en los tribunales, en las salas de violencia doméstica.